Buenas tardes, Madrid. Muy buenas tardes, Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan? Bien, ¿tú? Creo sí, que estamos con el pelo largo los dos, así como muy de primos hermanos, ¿eh? Sí, bueno, yo lo tengo Esto, ahora bastante corto porque fui a la peluquería cuando abrieron. Ya ves, esto sí, del o sea, confinamiento, sí, sí. pues no, pues entonces me voy a solidarizar contigo, me lo voy a dejar largo un poco más, ¿eh? Oye, Juan, muchas gracias por aceptar la propuesta de echar un ratito de charla. De nada, gracias a ti. ¿Vale? Te he visto que alguno de los otros directos te veía por ahí también escuchando, con lo cual veo que te ha interesado esta propuesta, pues imagínate, ¿no? Esto va a seguir creciendo con estas charlas un poco, pues no sé, que hablamos de todo, ¿no? Que hablamos de fotografía y lo marcada que la fotografía está con la propia vida. Hoy justamente el tema es este tema del que te considero el gran gurú, ¿no? Bueno, no, no, Eh, no, gurú no, aprendiz. bueno, fíjate, para los que están por ahí, que no saben un poco cómo surge la charla de hoy, tú sabes que nosotros somos en apertura, sobre todo mi compi Silvia, que estará por ahí, y yo, unos fans de tu trabajo, de tu libro, me acuerdo, que lo tenemos en la biblioteca de la escuela. ¿Eh? Somos Muy bien. de esos pocos afortunados, porque hiciste muy poquitos ejemplares Sí. y, y tenemos uno. Y a partir de ahí, nuestra amiga común, Cristina Moreno, no Ajá. dejó de decir, Juan tiene que venir a Málaga, Juan tiene que venir a Málaga. Oye, y teníamos todo preparado para que vinieras con expo y con taller y llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Pero bueno, oye, pues aquí estamos para retomar, bueno, para, para como aperitivo de lo que vendrá, porque tú eres Exactamente. consciente que a Málaga vienes. Hombre, claro, eso no me Vale, lo vale, pierdo. vale, 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 ¿eh? Bueno, Juan, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo? Bien, bueno, pues ya yo creo que acostumbrados a esta nueva realidad antes de la nueva normalidad, ¿no? Que esta de la que hablan. Entonces, bueno, con un poco más de tranquilidad, de ver que hay luz al final del túnel, de ya podemos salir un poquito, ya las cosas son más fáciles. Bueno, no lo llevo mal, ¿no? Bien. Oye, y como, Vosotros que vais por delante, lo llevaréis mejor. bueno, ya sabes que Málaga va un poquito mejor que Madrid, somos los que vamos un poquito a la cola, pero bueno, no quiero entrar en esos temas que son un poco complicados. Oye, Juan, ¿cómo has llevado la fotografía en estos meses? En el confinamiento, dices. Sí, o sea, ¿has sido de los que has trabajado la fotografía? ¿No? ¿Te ha influido algo fotográficamente? No, 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 no especialmente. Quiero decir, he hecho algunas fotografías, pero sin mucho ánimo de que tuviese una entidad de proyecto, porque una de las cosas que ha pasado en estos días es que, bueno, pues como todos estábamos en unas circunstancias parecidas, confinados, bueno, unos en unos sitios, otros en otros, pero las fotografías que se veían, por lo menos en Instagram, en este medio que nos movemos, eran pues muy parecidas unas a otras. Que decir, ha habido excepciones bueno, pues se han salido un poco de la norma y sí ha habido algunos proyectos que le han dado una vuelta a lo del confinamiento y que le tienen algo más de interés, pero al principio, sobre todo, con la novedad de la situación, pues prácticamente las fotografías que veías tanto en los medios como en las redes eran todas muy parecidas, ¿no? Pues Claro. mascarillas, guantes, gente, calles Bueno, vacías, main- lugares muy mainstream. comunes. Mainstream, como dice un amigo mío también fotógrafo, ¿no? Mainstream, ¿no? Hombre, ahí está. Cristina, Cristina, te hemos mencionado, como estás llegado tarde, ya no has escuchado tu piropo. Oye, Juan, Dime. eh, a mí que me gusta mucho todo el trabajo que tú haces sobre la fotografía
como uso autobiográfico, que además el taller que trabajas tú y en otro sitio que queríamos traer aquí a Málaga y traeremos, habla justamente sobre ese uso de, de la fotografía. ¿Cómo planteas tú ese uso? O sea, ¿qué importancia tiene es la fotografía dentro de la autobiografía? Bueno, pues en realidad yo llegué a este uso de la autobiografía o de la memoria con la biografía a través del libro que has citado antes, ¿no? Me acuerdo que, mira, como estamos al revés, pero tengo la ventaja de que como no puse letras en la portada, pues se ve estupendamente el libro. Claro. Vaya gran Entonces, libro. este librito es el que, bueno, pues en la preparación del libro, pues investigar mucho sobre cómo se podía presentar, ¿no? Un proyecto mm, autobiográfico, qué otras cosas habían hecho en ese sentido. Pues eso me dio un material bastante extenso, digamos, que es el que utilizo o el que me ha llevado a luego pues ponerlo en forma de taller para ayudar a otra gente que esté interesada en este tipo de proyectos. ¿Que por qué la autobiografía? Bueno, pues podría decir que porque ya soy mayor, es una de las razones que te hacen mirar atrás, ¿no? Aunque no solo esa, por supuesto, es una broma. Eh, pero la autobiografía me interesa mucho cuando funciona con identificación, cuando no se queda en algo que solo habla de ti, que solo te miras al ombligo, ¿no? Yo empiezo mis talleres siempre con una cita de Walt Whitman que dice, todo lo que digo de mí está hablando de ti, ¿no? Y entonces lo que le explico a mis alumnos es que esa frase tan sencilla, ese verso es quizás lo que hay que buscar en un proyecto autobiográfico. Es decir, que tú estás hablando de ti, de tu vida o de tus pensamientos o de algo que te ha sucedido o de tu día a día o de algo que te interesa, pero ese algo tiene que ser o tienes que hacerlo interesante a los demás. Tienes que hacer que los demás vean algo o que se vean en ese proyecto que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho esa identificación de los proyectos autobiográficos. ¿Vale? Y esto que también muchas veces cuando nos planteamos hablar de nosotros mismos o investigar visualmente sobre nosotros o nuestro entorno cercano, muchas veces sale esto de la fototerapia, ¿no? De esa forma también terapeuta del arte, Ujú. que también es maravilloso, ¿no? Pero Sí, eh, tú lo enfocas más desde un planteamiento no terapéutico, sino como proyecto, eso, ¿no? Para hablar de territorios o de historias, no te voy a decir comunes, pero sí que donde todos nos podemos reflejar. sí, esa es la historia. Hombre, hay una parte de los proyectos autobiográficos que pueden llegar a ser terapéuticos. Hay muchos proyectos autobiográficos que se producen en fases de duelo, por ejemplo, o de cualquier tipo. Pero existe, o sea, en proyectos autobiográficos existe una gran variedad de aproximaciones, ¿no? Y es lo que yo intento mostrar a la gente, ¿no? O sea, podemos partir desde el nivel cero que yo llamo, que sería el autorretrato, ¿no? Que no es muy autobiográfico porque es un poco simplemente no existe una relación con la escritura, es simplemente este soy yo o este pretendo ser yo, que también habría que discutir mucho, ¿no? Sobre el peligro de la impostura, no impostura como algo fuerte, sino del intentar mostrar algo, una cara amable de ti mismo, ¿no? Nadie o no todo el mundo está dispuesto a desnudarse un poco como es, con sus miserias y con sus defectos, ¿no? Al público. Entonces, quizás es uno de los temores de la gente a la hora de también de abordar un proyecto autobiográfico, ¿no? Entonces, Claro, yo una es de que, las... Dime, dime, sí, dime. no, no, eso que me imagino
eh, ese momento en el que tú dices, ¿hasta cuánto quiero mostrar? ¿No? ¿No? O hasta Ya. cuánto quiero primero profundizar y después si profundizo por aquí, porque yo recuerdo mis diarios cuando era joven, al final eran una moñada, o sea, no sé, porque no quería poner las verdades, porque no quería que nadie lo leyera, ¿no? Claro, claro. Ese es el tema que para el que yo creo que es importante, pues, el tener las herramientas o las estrategias de las que hablamos en el taller, ¿no? Que te permitan encontrar la voz adecuada y la posición desde la que hablas para contar esa historia, ¿no? Que no te vayas a esos extremos de, pues, un diario moña, como decías tú, o algo que de lo cual no quieras ver al día siguiente, no sé. Entonces, bueno, pues como todo es una forma de técnica, de herramientas, de estrategias para reconducir o conducir un proyecto, depende de la temática concreta dentro de lo autobiográfico que quieras, hacia un lugar o hacia otro, dependiendo de lo que más se ajuste o de lo que tú o de lo más cómodo que tú estés en eso o lo más efectivo para transmitir lo que tú quieres, ¿no? Oye, y si alguien que está escuchando dice, oye, pues para mí una autobiografía visual es mi cuenta de Instagram. Sí, Más autobiográfico que eso. bueno, hay muchas cuentas de Instagram totalmente autobiográficas, por supuesto. Y de hecho, he de decir que mi primera cuenta de Instagram fue un experimento de un proyecto autobiográfico que se llamaba Anamnesis y fue un proyecto que yo hice durante 2 meses y lo hice en directo en Instagram. Es decir, fotografiaba, editaba y subía una fotografía al día en una cuenta de Instagram. Y bueno, eso me sirvió, al final estaba contento con el proyecto y me sirvió también para probar si Instagram o una red social como Instagram era un medio válido para presentar un proyecto fotográfico con ciertas pautas y ciertas garantías, ¿no? Así es que, Y después de la tesis, esa es la hipótesis, hiciste la tesis y ¿cuál fue la conclusión? bueno, pues ahí está. Todo el mundo puede ver ese proyecto y también hay que ser consciente de cómo lo planteas y de cuáles son las características de las redes sociales. Es decir, la inmediatez, la exposición bueno, pues es algo que tienes que meditar. Yo ese proyecto, a pesar de que era un poco sobrevenido, unas circunstancias personales muy específicas que me llevaron a hacerlo, pues me puse unas reglas, como en el resto de mis proyectos. Quiero decir, te pones al menos a pensar de cuáles son las fronteras de las que no me quiero salir, cuál es la estructura, cómo voy a fotografiar, con qué voz, con qué estilo. Y bueno, pues siguiendo esas reglas, puedes utilizar algo tan instantáneo y tan aparentemente sin reglas como Instagram para comunicar un proyecto. Yo coincido, creo que es una magnífica herramienta. Yo, de hecho, mi cuenta no deja de ser un propio proyecto. Se llama VID, Visual Instagram Diary. Sabe que hacerlo en inglés siempre da más caché. Pero es verdad, Sí. llevo 5 años y después me hago anualmente unos pequeños libritos, cojo las mejores fotos y me hago mi pequeño diario visual. Y entonces tengo mis Ujú. volúmenes y me hace recordar, ¿no? Y comparto, pues, sin presión, cuando hago foto. Tampoco me pongo Ya. mucha presión, pero es verdad que es una herramienta que además tiene esto que, como de Moleskine, ¿no? De cuadernillo, ¿no? Que Ujú. está tan a mano, ¿no? Que lo puedes utilizar Sí, de sin hecho, dolor, ¿no? la cuenta que yo utilizo ahora, la de Juan Santos, desde la que estoy hablando, la utilizo un poco como cuaderno de notas sobre lo autobiográfico, ¿no? Y mezclo, bueno, también tiene una estructura bastante rígida de un texto en medio y dos fotografías a los lados, pero son reflexiones desde estilísticas o personales sobre lo autobiográfico, ¿no? Hay muchos poemas, pero hay también textos más que tienen que ver con eso, con la teoría un poco de la autobiografía.
Sí, y a mí me gusta cuando has dicho ya dos veces todo con una serie de organizado, ¿no? Como, y además has hecho un gesto con la mano, ahí no saldrá el informático que llevas dentro, ¿no? Bueno, el informático, el ingeniero, llámalo como quieras. Supongo que sí, que eso es una, no sé si ventaja o desventaja, es lo que es un rasgo que es mío pero lo considero, bueno, una ventaja quizás, porque mm, es importante fijarse ciertos límites o ciertas estructuras a la hora de fotografiar, aunque luego la imagen te lleve por distintos derroteros, pero a la hora de presentarlo, bueno, todos lo hacemos, ¿no? Lo presentamos de una determinada manera e intentamos darle una coherencia interna al proyecto, al menos mucha gente de la que yo conozco. Y eso es importante, pues, tenerlo presente desde el principio. No es mejor hacerlo al principio, ese tipo de ponerse las condiciones de contorno, ¿no? Que diría Te veo, te veo. un científico Te digo una y cosa, luego ya está. estoy casado con una ingeniera, con lo cual vivo con esto, vivo con esto. Bien, bien. Oye, Juan, Dime. ¿cómo te ha afectado, bueno, te ha afectado cómo te ha, es que no sé si la palabra es afectar, cuando investigas por ejemplo, hablando me acuerdo que para mí es de verdad, quien no lo ve, ya no pueden tenerlo, pero pueden verlo en algunos sitios, es una auténtica joya, es una delicia de libro, una Muchas delicia, gracias. una delicia fotográficamente más todo, es decir, esos billetes del Monopoly ahí, esos textos intercambiados que te hace pensar y después te metes en una historia que, que te hace muchas preguntas y al final te quedas como en las grandes películas, ¿no? Termina y dices, hostia, ¿y ahora qué, no? Ujú. Si eso es lo que nos afecta a los lectores, eh, ¿cómo te afectó a ti ese trabajo? Bueno, es un trabajo, todos los que lo habéis visto, es muy personal, muy íntimo. Me costó mucho de reconocer, esto también lo cuento muchas veces, cada vez que hablo de ello, es un trabajo en el que tuve que hacer un gran ejercicio de autocontención, porque, porque no quería hablar de una enfermedad, no quería hablar bueno, destriparlo a estas alturas tiene un poco, a no ser que haya un clamor popular para que se haga una segunda edición, pero bueno, no quería hablar del tema, ¿no? De la enfermedad en sí, sino de la memoria y de la pérdida de la memoria, de cómo recordamos y cómo eso me afectaba, ¿no? Pero tampoco quería hacer algo que, aunque luego descubrí que mucha de la gente que se acercaba al libro acababa con lágrimas en los ojos, no quería ese efecto, no quería provocar el llanto como efecto primero, ¿no? Yo entonces era consciente de que era un libro que podía afectar mucho a ciertas sensibilidades, gente como decíamos antes, se identificase con cosas de las que está hablándose en el libro y de hecho el libro está estructurado para que haya ciertos niveles de identificación, no necesariamente con la historia concreta, sino con distintos recuerdos, ¿no? Pero sí me costó mucho encontrar ese equilibrio entre lo íntimo y, y la contención, ¿no? El que no fuese algo que se pasase de la raya. Para mí fue un ejercicio muy importante. Pues lo conseguiste, porque mira, ahora recordándolo, incluso, por supuesto, está la memoria. La memoria está ahí Mm. y la ausencia, obviamente, pero sobre todo también a los lectores nos hacía recordar muchas cosas. Y te digo, a mí, como en las grandes películas, me sacó sonrisa, me sacó alguna lágrima, me sacó ilusión, o sea, juegan muy bien con las emociones. Va de eso cuando nos metemos en las historias personales, ¿no? Autobiográficas, sean por palabra o en nuestro caso por imágenes. ¿Existe eso? ¿Existe
el moverse por todas esas emociones? Es un trabajo emocional? Sí, siempre que hablas de uno mismo, pues estás jugando con un material sensible, ¿no? Digamos, es por eso que yo digo que el proyecto autobiográfico es quizás el tema más cercano y por tanto más fácil de abordar en el sentido que no tienes que viajar al otro lado del mundo, ni siquiera al otro lado de la calle para hablar de él, pero es el más difícil por lo sensible del material que utilizas y por lo difícil también de encontrar ese equilibrio en cómo hablas desde ti, de ti. Entonces, sí es una de las cosas que hay que cuidar mucho el hablar de eso que tanto te afecta a ti, ¿no? Entonces, a veces tienes que dar un paso atrás, distanciarte, o dos o tres, como en mi caso, y otras acercarte, pero con mucho cuidado, ¿no? A veces, según el tema que estás tratando. Yo creo que es uno de estos proyectos fotográficos que habría que dar, no sé si en primero o en segundo de fotografía, pero que todos deberíamos pasar por ahí, ¿no? Debería ser casi asignatura obligatoria. Bueno. Creo que tu taller debería ser asignatura obligatoria en los cursos. ¿Eh? Al menos, es verdad, porque estamos siempre hablando, ¿no? Eh, y no voy a entrar en el clásico fotógrafo ventana o fotógrafo espejo, ¿no? Pero es verdad que el poder comprender la fotografía o comprender el mundo desde dentro, al final, por lo menos como yo, a mí me ha ocurrido, casi que estás igual de perdido, pero como que tienes algo donde agarrarte, ¿no? O sea, no estás en las arenas movedizas, sino ya sabes, ya te has batido en una batalla importante, ¿no? Ya sabes de qué va esto, ¿no? Bueno, me alegra escuchar eso viniendo de ti, de un señor director de escuela de fotografía, porque, bueno, muchas veces la duda es si lo autobiográfico o este tipo de proyectos quedan un poco o se ven desde ese mundo más documental, estricto, o más de fotografía seria como algo menos como la serie B, ¿no? De la fotografía, un poco bueno, pues este habla de él en lugar de hacer algo más grande, ¿no? Quizás a mí me interesan esas microhistorias, ¿no? Eso, lo pequeño más que los grandes relatos fotográficos, entonces me siento cómodo en ese terreno. Pues asignatura obligatoria, ¿eh? Oye, están por ahí diciendo que la segunda edición para cuándo, ¿eh? Veo que hay mucho envidioso cuando enseñamos nuestros libros y dicen, yo quiero uno, yo quiero Pues, uno. pues eso al editor, no Lo es al hiciste que hay que hablar. con quién lo hiciste? Se, con Free. Ah, con Frigo Juan, vale, bueno, la verdad que buen editor. Por cierto, hablando de editor, ¿te metió Sí. mucho mano en el proyecto? O Bueno, el proyecto pasó por varias fases. Hubo una fase en la que intentamos meterle mano entre los dos, pero luego cambió radicalmente. Quizás el, el encuentro providencial para este libro fue el diseñador. Encontrarme con Juanjo Justicia de Underbau, que ahí sí le dimos una vuelta muy interesante al tema, ¿no? A detalles que lo hicieron ya redondo, digamos. Porque las primeras fases, la primera maqueta era como mucho más mm, de única lectura, por decirlo de alguna manera. Y bueno, le estuvimos dando una vuelta y al final, pues eso, lo de los textos que no se corresponden, los juegos que hay dentro sobre la memoria, los elementos que se caen, esos insectos que se caen del libro, bueno, pues todo eso al final fue un poco un trabajo de Juanjo y mío ahí en un proceso muy interesante y muy bonito. no me lo puedo imaginar, qué envidia. Oye, y hablando de libros, porque vamos a seguir dándole envidia a la gente, ¿no? Eh, ¿Tú crees que este proyecto en concreto o los proyectos autobiográficos en general funcionan mejor en el libro porque tienen a lo mejor ese carácter
más íntimo, más de lectura personal, o en expo en pared y en foto grande, pues también. Y no me digas, cada cosa tiene lo suyo. Mójate un poquito, ¿eh? Bueno, yo puedo decir que en mi caso me acuerdo sí tenía desde el principio intención de que fuese un libro. Me parecía que sí, que el tema, que lo íntimo que quería hacerlo pedía un libro, ¿no? No estoy seguro de que todos los proyectos tengan que acabar en libro, ni siquiera todos los proyectos autobiográficos. De hecho, creo que ha habido un momento en nuestra historia reciente en el que parecía que si no hacías un libro no estabas haciendo un proyecto fotográfico y eso no es así. De hecho, hay algún otro proyecto que, que nunca he visto que fuese el libro. Por ejemplo, el que hablábamos antes de Anamnesis, el que presenté en Instagram, yo lo vi en pared, pero no en libro. Ha habido gente como Juanjo que me decía, no, yo aquí veo un libro, tenemos que hacer un libro, todavía está pendiente. Pero bueno, pues no lo vi. De hecho, hay un proyecto ahí del que no puedo hablar mucho, que es que como yo no veía el proyecto en libro, era dejarle a otros que viesen ese proyecto en libro, ¿no? No, a otros en plural. Entonces, bueno, puede ser un reto interesante. Bueno, quizá le pase a Juanjo lo que pasaba a muchos diseñadores y editores, que a menudo ven libros, ¿no? Allá Ya, donde miran, sí, siempre ven libros. puede ser. Oye, y además me consta de que tú eres un enamorado de los libros de fotografía y que Cierto. tienes una colección especial de coleccionista. Si es que además del pelo largo, tenemos muchas cosas en común, ¿eh? Como coleccionistas. Sí. Para los que no saben, es que yo tengo una admiración por Juan desde hace años y hace unos meses vino a Málaga a ver unos amigos y acabamos tomando cervezas y pulpo, que es un clásico, y ahí ya, si ya había una conexión, ya en persona dije, este tío es de un crack, este hay que venir aquí, tengo que tenerlo cerca, porque eh, coincidimos en mucha historia, ¿no? ¿Por qué nos apasionan tanto los libros, Juan? Bueno, eh, yo creo que los libros, a mí me gustaban los libros antes de los libros de fotografía, con lo cual ya que no me gustasen los libros de fotografía después sería un pecado, ¿no? Quizás yo creo que sí es el formato más atractivo para la mayoría de proyectos, para verlos, reverlos, que hay libros que no vuelves a abrir una vez que los has terminado, pero hay muchos sobre los que vuelves, igual que un libro de poesía, ¿no? Que al menos yo, que soy lector de poesía, pues vuelvo mucho sobre los libros. Entonces, en fotografía me gusta eso, en los libros de fotografía, ¿no? Volver sobre ciertos proyectos para reverlos, para encontrar cosas que no viste en la primera visita, ¿no? Y eso no es posible siempre cuando es una exposición o cuando es otro formato diferente. Oye, y se puede decir, ¿tienes algún libro de esto de cabecera que tú digas, "Jo, este es el que, bueno, uno o varios, ¿eh? No sé, Libro de cabecera fotográfico, dices. fotográfico, sí. Bueno, mira, yo tengo la Biblia aquí detrás, ¿eh? Bueno, no sé si de cabecera, pero a ver, voy a intentar localizarlo por aquí. Pero sí hay un libro que fue muy importante para mi acuerdo. Tiene un cierto parecido o un formal, pero bueno, es otra cosa. Y es este. Ahora sí que, como estamos al revés, no sé, a ver. Es The Day-to-Day Life of Albert Hastings. Es un libro precioso, os recomiendo. Creo que todavía se podrá encontrar en internet, en algún sitio por ahí, en algún oscuro rincón donde hayan puesto este libro que evidentemente no está a la venta en cualquier librería, pero lo recomiendo. Es de estos libros sobre que sí fueron importantes en este proyecto. Y es ¿Vale? un libro del cual hablo siempre en mis talleres. O sea, es una maravilla. Es verdad, me ha gustado tu frase de antes de tener libros de fotografía ya tenía libros, ¿no? Ya leía antes, ¿no? Claro. Y Eso es además me gusta esto, importante. ¿no?
Claro, esto que no es una moda, ¿no? No es que quede bonito, ¿no? No, Como, no, no, no. ¿no? Póngame metro y medio de libros verdes que le quedan bien con las cortinas, Exactamente. ¿no? No, Y para fotografía hay que leer mucho, hay que ver mucho cine, hay que ver mucha pintura, todo lo que veas, que no tiene por qué ser fotográfico, te va a ayudar a construir un proyecto. Eso es fundamental. mira, No nosotros en podemos la escuela, quedarnos en nuestra burbujita fotográfica, que es además tan pequeñita. ¿no? Lo que pasa es que hay un montón de libros. Y es que hay un montón de libros buenos. A mí que me Ya. llegan, ¿no? O sea, si me estás viendo el libro y dices, es que no tengo presupuesto para tener tantos libros. Yo ya lo que he hecho, de verdad que en la escuela tú lo viste, para nosotros nuestra biblioteca, modesta pero con cariño, es una de nuestras grandes apuestas. Y además, se lo digo a los alumnos muchas veces, si veis libros interesantes, no lo compréis, decídnoslo a nosotros, para que lo tengamos aquí y lo podamos disfrutar todos, ¿no? Muy bien. Eh, y así, bueno, intento que todo el mundo siga tocando los libros. Pero yo sé que los libros, aunque tú los compres, no son tuyos. ¿De quién son tus libros de fotografía? Bueno, mis libros de fotografía, si algún día muestra interés por ellos, espero que sean de Martín, de mi hijo, porque, y esto viene porque, como tú sabes, yo tengo una colección de fotografía, de obra fotográfica para mi hija, para Paulina. Entonces, la pregunta de todo el mundo cuando conocía de la existencia de la colección de fotografía de Paulina era, ¿y a Martín qué le has hecho? Y yo digo, pero bueno, esto ya. Entonces dije, Paridad, pues, paridad. claro, entonces yo dije, pues yo creo que con los libros de fotografía igual salga ganando. Bueno, llama con coletilla, saldrá ganando, porque tu Sí, biblioteca ahora mismo, es- eh, a ver, en tu Excel, la biblioteca le gana a la colección. de momento sí. Sí, ¿no? Bueno, al menos en cantidad, no vamos a hablar de calidad, Sí, sí, porque me imagino que ambas serán deliciosas, ¿no? Pero al menos en unidades, sí, las cajas son más seguro. grandes, ¿no? Martín tiene que hacer pesas para llevar las cajas, ¿no? Sí. ¿Vale? Oye, y lo de la colección, que otra cosa que tenemos en común, que como tú bien sabes, yo soy otro apasionado de. Yo siempre digo la colección apertura, pero bueno, al final apertura y yo bueno, somos lo mismo, y es que soy un fanático, ¿no? Aunque ahora, como te comentaba el otro día, por cuestiones obvias, he restringido el presupuesto de adquisición de obras Ujú. y de libros. Ahora mismo eso de ser economista es un coñazo, hay que poner gasolina en otras cosas más importantes, que esto lo es, pero vamos a ver qué nos depara este futuro incierto para seguir con el proyecto que tenemos. Pero eh, qué bonito es poder disfrutar de las obras de otros fotógrafos, tanto obra fotográfica como en libro. Pero hay muchos fotógrafos que no piensan así. Y también respeto. ¿Por qué nos engancha a nosotros? Eh, no lo sé. Esto lo comentabas el otro día con Pascual y Vicente, creo, ¿no? Que Sí, por qué, que si los fotógrafos tenemos que comprar fotografía o no. Y es un poco, a mí me parece un poco absurdo. ¿Por qué no tendríamos que comprarla? Si no la compramos nosotros, que somos los que la apreciamos en primera persona porque estamos haciéndola, ¿quién la va a comprar? Tenemos que esperar que venga un gran mecenas a comprarnos nuestras fotografías y nosotros no somos capaces de comprarlas, las de otros. Es una pequeña contradicción, ¿no? Que el que produce algo no tenga interés por comprar ese algo de otro. Entonces, no lo sé. Supongo que la gente piensa que hace cosas para eso, para un ente por ahí que no existen tantos coleccionistas o grandes coleccionistas de fotografía, ¿no? Como para tanto fotógrafo como somos. O sea que yo creo que me interesa más llegar a gente más modesta que se enamore de una fotografía tuya y diga, mira, yo quiero tener esto en mi salón, por muy pequeñita que sea, que a alguien que diga, no, yo es que en mi colección menos de 2 metros por 2 metros
no tengo, ¿no? Porque de esos hay muy pocos. Entonces, Claro. Bueno, yo y sobre soy de todo los que, casas, ya, yo casas soy, donde yo, colgarla. yo soy de los que he comprado fotografía desde hace mucho tiempo, mucho antes de hacer la colección de Paulina, mucho antes de que naciese ella, que fue el punto en el que empecé con la colección, con lo cual ahora ya lo hago quizás con un criterio más estricto, como hablábamos antes, de esas condiciones de contorno, porque también para una colección habría que fijarse ciertas limitaciones, pero sí, yo tengo mucha fotografía, aunque no la pueda poner toda en mi casa, la voy cambiando. Oye, me preguntan por el cuadro que tienes a tu espalda. Ah, el cuadro que tengo a mi espalda soy yo. Es una foto mía de pequeño. Bueno, tú igual lo recuerdas porque eres de mi generación. Las fotografías con mapa que nos hacían en el cole. ¿Te Ajá. acuerdas de esas fotografías? Que a veces acababan en una felicitación de Navidad o algo así. Bueno, a ver si se ve aquí. Apareció en un libro. Es esta, se ve. Hostia. Bueno, en el Instagram también podéis verla, están el cuadro y la foto muy cerca, o sea que se puede ver. Y bueno, un artista, pues a partir de esa fotografía hizo este maravilloso cuadro que está aquí a mi espalda. Y oye, en esa llama, no, oye, tengo curiosidad, ¿eh? ¿Cuáles son las condiciones de contorno de tu colección? Porque por ahí me contaban, por ejemplo, que Gabino Diego, que es un gran coleccionista de fotografía, solamente creo que compra fotografía de niños. Después también me Ujú. contó a una de García Alix que le había vendido una foto suya a un coleccionista neoyorquino que solamente compraba fotografía con el tema relacionado con el mundo de la droga, ¿no? O sea, Ujú. como muy temáticos, ¿no? ¿De qué va tu colección? Bueno, yo Bueno, lo la que, de Paulina, la de Paulina, perdón. la colección de Paulina, de lo que me planteé, bueno, pues para un poco eso, fijar ciertos límites y tener cierta coherencia, y también para utilizar la propia colección como un medio de diálogo con mi hija, pues las condiciones que me fijé eran que tenía que ser fotografía hecha por mujeres, o sea, fotógrafas, y que hablasen en general del mundo femenino o con una visión o de la visión femenina o de ellas mismas. Entonces, son condiciones básicas o sencillas, pero que bueno, que por lo menos le dan una cierta coherencia a todo el tema. Fíjate, en esta charla ya le estamos comunicando a los que nos estén escuchando que hacer un ejercicio de autobiografía visual es no necesario, sino imprescindible. Dos, que tienen que ver muchos libros de fotografía y muchas veces. Y tres, que tienen que empezar a coleccionar y disfrutar de obra fotográfica en pared. Yo creo que vamos a hacer felices a todos, ¿eh? Con estos tres consejos. Esto es, esos son de los grandes consejos de la vida, ¿eh? Creo que ya podemos retirarnos después de esto, ¿eh? Después de esto, sí, mejor que los briconsejos. Esto, ¿eh? Y con esto, mirad, con estas tres sencillas cosas podéis conseguir la felicidad que Juan y yo tenemos. Miradnos, felices, tío. Esto, mira, de aquí a montar una secta, yo estoy dándole vueltas, ¿eh? Un paso. Juan, y Dime. ha dicho que tienes por ahí proyectos en marcha que no puedes desvelar y no quiero que desveles, ¿eh? Pero hablando sobre cuando trabajas con ciertos proyectos o ciertas series o historias, eh, ¿cuánto tiempo le dedicas? Porque tú no, la fotografía para ti no es tu vida, ¿no? O sea, no es tu vida, perdón, tu vida profesional o tu vida, no, no vas al Mercadona con fotos, ¿no? No. Y con libros, ¿no? Y al final, mucha gente también, a mí me lo dicen muchos alumnos, jo, Michelo, es que para cualquier cosa de esta hay que echarle un montón de tiempo y es que no sé de dónde sacar horas, ¿no? ¿Cómo? Yo sé que tú haces muchas cosas y además no paras. ¿Cómo lo llevas, esa gestión del tiempo que también a mí me preguntan muchas veces, ¿no?
Bueno, la fotografía, como tú dices, para mí no es mi medio de vida, pero creo que ya en varias charlas de estos directos que has tenido, parece que ha salido el tema que no es el medio de vida de mucha gente, ¿no? Tanto Ricky decía que de esto no se vive, tanto Pascual y Vicente decían que de ese libro, de su fotografía de la que conocemos más, tampoco se vive. Bueno, pues ciertamente, yo no vivo de la fotografía, vivo de la ingeniería básicamente, pero la fotografía es un segundo trabajo. Ciertamente no es un hobby, como dicen por ahí algunos. Eh, el no tener que vivir de la fotografía me permite poderle dedicar mucho tiempo no en un corto espacio de tiempo, sino a lo largo del tiempo. O sea, date cuenta, me acuerdo, me llevó años el darle esa forma, el encontrar cómo fotografiarlo, qué fotografiarlo. Bueno, me puedo permitir esos proyectos de largo recorrido que acaban en un libro con 250 ejemplares que no te dan casi ni para pagar la edición. Bueno, sí, es mi vida, no es mi medio de vida, pero es mi vida. Es tu vida. ¿No? Y además, fíjate, quiero hilar porque justamente hablando de lo que veníamos a hablar, de estos proyectos autobiográficos visuales, casi que el que sea de esa forma pausada y a largo plazo tiene más sentido, porque además de trabajar, hay que reflexionar mucho, Mm, ¿no? cierto. Que también lo hablamos el otro día en otra charla, que siempre hablamos de pensar, pensar, y hay mucha gente que dice, pero ¿y hacer fotos qué? Yo últimamente, esto de la edad, como tú decías, tiene ya que te permite decir muchas tonterías. Y yo en clase siempre digo que al final hacer fotos es una vulgaridad, porque mi perro hace fotos con la pata. Decía Cartier-Bresson, que le preguntaron una vez, maestro, ¿la fotografía es un arte? Dice, la fotografía es una emanación, como sudar, ¿no? O sea, lo tienes dentro. Sí. O sea, y es verdad que al final, en proyectos en general, y cuando hablas de lo íntimo, de la autobiografía, de tu entorno cercano, casi más que hacer fotos, hay que dedicarle mucho tiempo a, ya ni siquiera a pensar, sino a sentir, ¿no? A buscar Mm. todo eso. Sí, es cierto. Bueno, también hay muchos tipos de proyectos, quiero decirte. Igual que me acuerdo, me llevó años también porque quizás era difícil cómo abordar personalmente ese tema, pero esos otros proyectos que salen un poco del tirón, como pudo ser Anamnesis, que era un diario fotográfico, eh, salen así porque tú has estado pensando mm, en cómo quieres estructurar ese tipo de proyectos. O sea, que no es lanzarse a la calle, hacer fotos o en tu casa y a ver qué sale, ¿no? O sea, los proyectos salen de una determinada manera porque los piensas mucho, aunque no hayas hecho una sola foto de ese proyecto. A lo mejor has estado pensando en algo sin ver una sola imagen y un día ves una imagen y dices, esta es la imagen que yo necesitaba para empezar a fotografiar eso que llevo pensando tanto tiempo. Es así, yo creo que sí, que la reflexión es, o al menos en mi caso, es muy importante. Qué complicado, ¿eh? Con lo fácil que era coger la cámara y hacer fotos y cómo Ya, nos estamos volviendo, cómo nos gusta meternos. nos gusta complicarnos la vida. A mí, yo reconozco que me va. Yo recuerdo, di una charla para un amigo fotógrafo, me dio José María Mellado, y aquí en Málaga vino a presentar un libro suyo y me dice, oye, vente y me echas un cable para presentarlo. Y di una pequeña charla que se llamaba La ignorancia no da la felicidad, ¿no? Yo creo que quien dijo eso era un ignorante, ¿no? Es verdad que muchas veces es mejor decir, no me complico la vida, pero para mí este nivel de complejidad que yo he descubierto en los últimos años en la fotografía, pues el otro día lo decía, ¿no? Solo llevo 36 años en esto de la fotografía, pero realmente he descubierto en los últimos que lo que me gusta es meterme en líos, es como probar el pata negra. Para mí, Mm, o sea, estos proyectos son el pata negra, que después puedo comprar el del teta, el del brick este, ¿no? El del tal. Pero hostia, cuando has probado el pata negra, yo quiero pata negra, ¿no? Y es verdad que sí, siempre tenemos que invitar a los que nos escuchan a que
a que se metan en proyectos complicados, ¿no? Porque aunque al principio eh, te den ganas de tirar la toalla, al final la recompensa personal, ni la económica ni la de aplauso, sino la personal. Porque imagino que tú, con me acuerdo, quisiste tirar la toalla alguna vez. Varias veces. Sí, de hecho pensé que no sería capaz de acabar con ese proyecto, por muchas razones, ¿no? Por la cercanía con el tema y por las circunstancias específicas y por no encontrar esa voz de la que hablaba, ese lugar desde el que fotografiar eso tan íntimo. Y, y fotografié mucho, ¿eh? Pero hasta que no encontré esa voz, que ahí fue rodado, ahí sí que ya sabía lo que quería y no hubo que fotografiar tanto. De hecho, en mi acuerdo no hubo una gran edición porque no había un gran número de fotografías, había las que necesitaba. Pero claro, para eso ya había tirado mucho antes, muchas cosas muy diferentes y que no fueron a ningún sitio en principio, pero que todo ayudó a que cuando encontré pues el lugar y los elementos, pues todo se confabulase. Que hoy lo pensaba, escribí en algún momento en forma de esos recuerdos que están en el libro, pues algo así como me acuerdo cuando empecé a fotografiar con la ayuda de un libro de Perec y un desatascador. Eso es lo que define Me acuerdo. Básicamente el encuentro con el libro de Me acuerdo de Perec, que antes fue de Brainard, y un desatascador, que voy a enseñar que lo tengo por aquí. Es que lo encontré, estaba trasteando y encontré esto y digo, mira, a lo mejor esto también lo enseño en los talleres que tiene mucha gracia. El Esto, comienzo de todo. esto es con lo que se fotografió, me acuerdo. Bueno, con esto y un cuerpo de cámara detrás, pero esto es lo que le dio la forma. Y esto es un desatascador. Qué Desatascador bueno. que es, bueno, con un adaptador de objetivo y un objetivo de medio formato incrustado en esto. Está. Y ya tienes un tilt and shift Sí, handmade. ¿Eh? pero un tilt and shift que desenfoca más de lo que desenfocan los normales, que es lo que yo necesitaba. Oh, qué De hecho, bueno, ¿eh? si te fijas, me acuerdo, solo hay una línea enfocada en cada foto. Es Sí. como, bueno, pues como una cámara de placas muy desenfocada. Claro, yo me lo planteaba y digo, este desenfoque, como. Claro, pues ahí Pues, está ¿ves? pues ahí está. Bricomanía. ¿Cómo hacer un tilt and shift con el desatascador de. Qué bueno, tío, me ha gustado. Oye, Juan, pues Dime. para los que no lo sepan, volverás a Málaga. No tenemos fecha. Nos quedamos con la expo ahí, que estoy ahora reubicando el 2021 porque no sé realmente qué va a ocurrir en octubre. Yo creo, y ya lo avanzo, que Apertura sigue. Ayer lanzamos en redes Apertura vuelve, abrimos el 25 de mayo, al menos la sala de exposiciones, las clases, a ver si pasamos a fase 2 si no, la siguiente semana. Y en octubre, pues si todo sale bien, que confío que todo salga bien, volveremos con mucha más fuerza, más ilusión y en 2021 te tendremos por Málaga. Pero para los que quieran antes, lanzamos un curso eh, online presencial, lo que es Apertura Live, que nos encanta que hayas aceptado entrar en el equipo de profes de la escuela para ofrecer este taller. Yo sé que tienes una agenda muy solicitada, que tu agente está ahí, ¿eh? Pero hombre, me gusta que, bueno, que fotógrafos de tu nivel pues apoyéis a escuela como la nuestra para abrirnos, ¿no? Como dice su nombre, para abrirnos y, y llegar a más sitios y hacer más cosas. Así que gracias por apostar por nosotros, que no te defraudaremos, ¿eh? Yo encantado, sabes que tenía muchas ganas de trabajar con vosotros, así es que, y de hecho, el otro día en otra charla que tuviste, creo que no recuerdo el nombre ahora,
de fotógrafo no sé si de de arquitectura, arquitectura con no sé. Jesús, Sí, Jesús Granada. que hablabais de que hay que hablar del dinero lo primero, ¿no? Que decía, si no, y tú y yo no hablamos del dinero en ningún momento. Dijimos, vale, vamos a hacer un curso, vamos a hacer una expo, pero y en Ya, ya, ningún... Vale, ya lo resolveremos. Ya lo resolveremos. exactamente. Es verdad que sigo sin hablar de esas cosas, aunque ahora como buen economista, la Excel la tengo todo el día en la pantalla de mi ordenador, ¿no? Está bien que hayamos pensado en el curso online porque, bueno, es un formato que nos va a permitir hacer como un taller extendido, ¿no? Que como vamos a hacerlo a lo largo de un mes, con clases cada semana, pues va a permitir poder hacer ejercicios o prácticas de herramientas audiovisuales que se puedan revisar de una semana a otra. Y eso es interesante que a veces en un taller de fin de semana te quedas con las ganas de eso, ¿no? De poder Sí, ver cómo los alumnos que quieren, trabajan, claro, claro, claro. quieren enseñar Al final, cosas. el poder tener tiempo para ejecutar es importante. Pero bueno, al final tenemos que ir resolviendo todo. Hemos resuelto esto con lo del curso online, que yo creo que va a estar muy bien. Y después, pues por supuesto, lo presencial, que para mí sigue siendo algo energético, ¿no? Yo Sí. nunca digo presencial, digo experiencial. Cosas experienciales. ¿Eh? Pues, oye, Juan, un placer echar un Un ratito placer es de... mío. Yo ya no sé si hay que seguir aplaudiendo o no, después de 2 meses ya no sé si se sigue aplaudiendo a las 8 Esto como todo va por barrios y en el mío sí aplaude mucho. se aplauden, ¿no? Es verdad que he dejado de aplaudir físicamente, pero sigo apoyando no solamente a la primera línea de fuego de los sanitarios, sino a todos los que realmente están poniéndose de frente en estos meses, que yo creo que como país hemos vuelto a ver que la sociedad está por encima de todo. Yo estoy orgulloso de mis conciudadanos, se dice así, ¿no? Mis conciudadanos, Sí. aunque siempre hay por ahí alguno que sale en la foto que es el que lo hace mal, pero yo creo que estamos a la altura y por eso esto lo único que va a hacer es que sigamos cada vez más ilusionados para seguir haciendo cosas. Y la fotografía además nos ayuda y nos acompaña. ¿Qué más podemos ¿Qué pedir, más no? podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Oye, pues Juan, lo dicho, un placer. Cuídate mucho, besos a la familia Igualmente, y muchas gracias y nos vemos pronto. eso, escápate a Málaga que te esperan los espetos. Eso. En Venga, un cuanto abrazo. pueda. Chao. Venga, vente. Hasta luego, un abrazo.